El paquete que robé salvó a una ciudad y me robó a la única persona que importaba. Nunca he contado esto a nadie, ni siquiera a ella, que fue la persona que más cerca estuvo de saber mi verdad. A veces me despierto en mitad de la noche, sudando frío, y tengo que recordarme que ya han pasado 10 años, que estoy a salvo, que todo aquello terminó. Pero no es cierto, ¿verdad? Nada termina de verdad, solo se esconde. Mi nombre es Daniel. O bueno, ese es el nombre con el que vivo ahora. Tenía 22 años cuando todo se fue a la M. Estudiaba literatura, o al menos eso le decía a mi madre. La verdad era que pasaba más tiempo en el estudio de arte que en la biblioteca. Siempre me gustó dibujar, pintar. Era lo único que me hacía sentir completo, supongo. Mi padre nos había abandonado hacía años, y mi madre trabajaba doble turno en una fábrica. El dinero era un chiste cruel, y la beca que tenía para la universidad apenas cubría la matrícula. Sin contar los materiales de arte que devoraban lo poco que podía ahorrar. Ella se llamaba Sofía. La conocí en una exposición de arte callejero. Yo estaba ahí con mis bocetos, demasiado inseguro para mostrarlos, y ella estaba con un grupo de amigos, riendo. Era el tipo de chica que irradiaba luz, cabello oscuro y rizado, ojos grandes que no paraban de moverse, una sonrisa que, joder, podía encender una habitación. Llevaba una camiseta vieja de una banda que no conocía y unos vaqueros rotos, pero tenía una elegancia natural, algo que no se compra. Nuestra primera conversación fue sobre un graffiti, una obra enorme, abstracta, en una pared abandonada. Yo dije que era pretencioso y ella me miró con una ceja levantada, desafiante. ¿Pretencioso?, me preguntó con ese tono grave que me encantó al instante. Es una expresión pura de la rabia. Está gritando sobre el asfalto. ¿Qué es más honesto que eso? Me quedé sin palabras. Me deshizo en un segundo. Pasamos las siguientes 3 horas caminando por la ciudad, hablando de arte, de música, de lo mucho que odiábamos el sistema educativo y de lo solos que nos sentíamos en el mundo. Ella tenía 21 años y estudiaba fotografía. Era tan diferente a mí. Yo era reservado, un neurótico del control. Ella era un caos precioso, un torbellino que no tenía miedo de nada. Me hizo sentir vivo, algo que nunca había experimentado. Empezamos a salir, o como ella lo llamaba, a existir juntos. Nos veíamos casi todos los días. Mi pequeño apartamento, casi un zulo, se convirtió en nuestro refugio. Pintaba mientras ella editaba fotos en su viejo portátil. Cocinábamos pasta barata y bebíamos vino que comprábamos escondidas. Éramos pobres, pero éramos felices. Éramos invencibles. Pero la realidad siempre tiene la última palabra. A los 6 meses de estar juntos, las cosas se pusieron tensas. Mi madre perdió su trabajo. Las deudas se amontonaron como una montaña negra. De repente, mi beca y mi trabajo a tiempo parcial en una cafetería no eran suficientes para pagar el alquiler de mi madre, el mío y la comida. Dejé de ir a clases de literatura. Dejé de pintar. El caballete se quedó cubierto con una sábana, como un cadáver. La luz de mi estudio se apagó. Sofía lo notó. Me preguntaba qué pasaba, me ofrecía lo poco que tenía. Vendemos mi equipo fotográfico, Daniel. Podemos empezar de cero, juntos. Pero no podía permitirlo. Su equipo era su vida, su futuro. Yo era el hombre, aunque solo tuviera 22 años. Tenía que ser yo quien resolviera esto. La presión se convirtió en un peso físico en mi pecho. Un día, mientras caminaba por el centro, vi un anuncio en un poste de luz. Era para un trabajo de mensajero. Pago en efectivo. Turnos nocturnos. Lo tiré a la basura. Unas cuadras más adelante, lo recuperé. La necesidad era una enfermedad. Llamé al número. Una voz áspera, con un acento que no pude identificar, me dio una dirección. Un almacén en el distrito industrial. Parecía sacado de una película de gángsteres barata. Cuando entré, el olor a humedad y a algo metálico me golpeó. Había 4 hombres alrededor de una mesa de metal, todos grandes, silenciosos, con una mirada fría que te decía que no te metieras en su camino. El que parecía ser el jefe, un hombre de unos 50 años con una cicatriz cruzándole la ceja, me preguntó por qué estaba allí. Necesito el trabajo. Lo que sea, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Él sonrió, una sonrisa sin alegría. Aquí no repartimos pizzas, chico. Esto es mensajería especial. Documentos, paquetes. Cosas que la gente no quiere que pasen por el correo normal. La paga es buena, pero hay reglas. No preguntas. No miras el contenido. Y si la policía pregunta, no sabes nada de nosotros. Sentí. Era sucio, lo sabía. Pero cuando me dijo el pago por un solo turno, todos mis escrúpulos volaron por la ventana. Era más de lo que ganaba en la cafetería en una semana. Con ese dinero podría pagar el alquiler de mi madre, comprarle medicinas y tal vez incluso volver a la universidad. Empecé esa noche. Me daban una mochila negra, un mapa con coordenadas y un teléfono desechable. Mis primeras entregas fueron fáciles. Sobrecerrados, pequeños paquetes envueltos en cinta. Iba en mi vieja bicicleta, moviéndome como una sombra entre las calles vacuras de la madrugada. Me sentía como en una novela de espías de serie B. Al cabo de un mes ya había estabilizado mi situación financiera. Pude volver a pintar. El caballete ya no estaba cubierto. La luz había vuelto. Sofía estaba feliz. Había recuperado a mi yo anterior, el artista apasionado que había conocido. Nunca le conté sobre el trabajo nocturno. Le decía que había conseguido más horas en la cafetería y que había vendido algunos bocetos. Mentirle era fácil porque ella confiaba en mí. Ella creía en mí. Y ese fue el comienzo de la verdadera culpa.
el peso insoportable que llevo. Una noche me dieron un paquete diferente. No era un sobre, era una caja de metal, del tamaño de un libro, pesada. Me sentí incómodo. El jefe, el de la cicatriz, me miró fijamente. Máxima prioridad, sin demoras. Tienes 20 minutos, Daniel, no preguntes, me recordé. No mires. Pedalé más rápido de lo habitual. La adrenalina me hacía temblar las manos. La entrega era en una mansión ridículamente ostentosa en la zona alta de la ciudad, un lugar donde la gente como yo nunca sería bienvenida. Llegué, entregué la caja a un mayordomo pálido que ni siquiera me miró y me marché. Al volver al almacén, sentí que me iba a desmayar. La paga por esa entrega era 3 veces la habitual. Demasiado dinero. Algo estaba muy mal. A la semana siguiente, ocurrió lo que temía. Me dieron un paquete que era un poco más grande de lo normal, envuelto en papel marrón. Iba en la bicicleta cuando se cayó de la mochila. Al recogerlo, el papel se rasgó. Lo vi. Solo fue un vistazo rápido, pero fue suficiente para que el mundo se detuviera. Eran pastillas, cientos de ellas, pastillas azules y blancas. No soy un experto, pero no eran vitaminas, eran drogas. No había duda, me quedé helado en mitad de la calle. Sentí náuseas. Era un traficante de drogas. Yo era parte de esa cadena de No era un mensajero, era un criminal. Llegué a la entrega, me deshice del paquete y volví al almacén. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar. Quería gritarles que se fueran a la H, que renunciaba. Pero entonces pensé en mi madre, pensé en la montaña de deudas, pensé en Sofía y en el miedo a decepcionarla, a no ser el hombre que ella creía que era. El jefe me vio y me tiró un fajo de billetes. Buen trabajo, Daniel. Cada vez eres más rápido. Acepté el dinero. Lo metí en mi bolsillo y la vergüenza se instaló en mi alma, fría y pesada. Esa noche no pude dormir. Sofía me abrazó y me preguntó qué pasaba. Le dije que era el estrés de la universidad. Me creyó. Me besó en la frente y se durmió. Yo me quedé despierto, mirando su rostro inocente y hermoso a la luz de la luna, sintiendo que la estaba contaminando con mi presencia. Decidí que sería mi última semana. Ganaría lo suficiente para mantener a mi madre a flote un par de meses y luego diría que renunciaba. Pero no hay última semana en ese mundo. Una vez que estás dentro, estás dentro. La última entrega, la que lo cambió todo, llegó un viernes por la noche. Estaba lloviendo a cántaros. Me dieron la mochila y el jefe me dio una advertencia. Este paquete es diferente. Es muy valioso. La ruta está comprometida. Si ves algo sospechoso, corre. Si te atrapan, no existimos. Me temblaban las manos al ponerme la mochila. El paquete era flexible, como un sobre muy grande y pesado. Sentí que había algo dentro que no eran papeles. Algo orgánico. Salí a la calle. La lluvia era una cortina. Pedaleé con la cabeza gacha, sintiendo la humedad calarme hasta los huesos. De repente, una luz me cegó. Un coche negro, sin distintivos, me cerró el paso. 2 hombres vestidos de civil salieron. No eran policías. Eran demasiado limpios, demasiado serios. Eran matones. La mochila, gritó uno de ellos. Entré en pánico. Lancé la bicicleta hacia ellos y empecé a correr por un callejón estrecho y oscuro. Oí gritos y pasos rápidos detrás de mí. Sabía que si me atrapaban, no me entregarían a la policía. Me harían desaparecer. Corrí como nunca, salté vallas, me arrastré por la basura. La mochila me golpeaba la espalda rítmicamente. Finalmente, logré deslizarme por un agujero en una pared y caer en el patio trasero de un edificio de apartamentos. Me escondí bajo una escalera de incendios, jadeando. Esperé media hora. Los oí buscarme, sus voces graves resonando en la noche. Después, se hizo el silencio, salí de mi escondite y me recosté contra la pared. Estaba a salvo, por ahora. Pero la mochila, tenía que deshacerme de ella. Abrí la cremallera. Bajo la luz parpadeante de una farola, saqué el contenido. No era droga, no era dinero, era un disco duro portátil envuelto en un paño de seda. Y junto a él, algo que hizo que mi sangre se helara. Era una fotografía, una foto impresa en alta calidad, a todo color. En la foto estaba Sofía. No una foto normal, era una foto de ella saliendo de su apartamento en la mañana. Su cara estaba marcada con un círculo rojo, y justo debajo del círculo, escrito a mano con tinta negra, había una sola palabra: garantía. Me quedé allí, bajo la lluvia, con el pulso martilleándome en las sienes. La mochila no era la prioridad, el paquete no era la prioridad, yo no era la prioridad, Sofía era la garantía. La pandilla para la que trabajaba me había estado vigilando. Sabían quién era mi debilidad. Si me perdía, si me escapaba, la iban a usar. O ya la estaban usando. La foto se me escurrió de los dedos y cayó en un charco. La recogí con manos temblorosas. El rostro de Sofía, sonriendo con esa luz que tanto amaba, ahora era la prueba de mi inminente traición. Tenía que desaparecer. Ahora. No solo por mí, por ella. Corrí a mi apartamento. Entré, cerré la puerta y encendí la luz. Sofía estaba dormida en la cama, envuelta en las sábanas. Se veía tan pacífica, tan ajena a la que yo había traído a su vida. Me acerqué a mi escritorio y empecé a empacar lo esencial, algo de ropa, el dinero que me quedaba y mis documentos falsos. Los había conseguido hacía tiempo como una medida de seguridad estúpida que ahora me parecía un regalo del cielo. Mientras metía la ropa en la mochila, sentí un nudo en la garganta. No podía irme sin decirle adiós, pero si le contaba la verdad, la pondría en un peligro aún mayor. Si los hombres de la cicatriz pensaban que ella sabía algo, la destruirían.
Tenía que ser cruel para ser bueno. Me acerqué a la cama y me arrodillé a su lado. La miré por un momento, memorizando cada línea de su rostro, la forma en que su respiración se ralentizaba. Era la última vez que la vería. Lo sabía. Le di un beso suave en la frente, tan ligero que no la despertó. Murmuré algo que espero que el sueño haya borrado. Perdóname, mi amor. Siempre te amaré. Pero tengo que irme. No. No le dije eso. Le dejé una nota. Una mentira. Fui al escritorio, tomé un trozo de papel y escribí 3 líneas con una caligrafía que apenas podía reconocer por el temblor de mi mano. Sofía, me voy. Ya no puedo más. Lo nuestro fue un error. He conocido a alguien más. No me busques. Daniel.ir a la peor traición que podía imaginar. Convertirme en el canalla, el insensible, el que la dejaba con un mensaje frío y sin corazón. Pero era la única manera de asegurarme de que no me siguiera. Si creía que la había dejado por otra, su orgullo la mantendría alejada. Si pensaba que estaba huyendo de algo, me buscaría. Dejé la nota en su almohada. Miré el reloj. Las 4 a.m. Tenía que irme antes de que amaneciera. Tomé la mochila y salí. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido del clic fue el final de mi vida anterior. Bajé las escaleras. La lluvia había cesado. El aire olía a asfalto mojado. Mientras caminaba por la calle, con el corazón roto en 1000 pedazos, tomé una decisión. Tenía que protegerme, sí, pero también tenía que protegernos a todos. Me acordé del disco duro. El paquete que había arriesgado mi vida para entregar. No se lo había devuelto a la pandilla. Lo tenía en mi mochila. Llegué a un cibercafé sucio y abierto las 24 horas. Me senté en un rincón oscuro, abrí mi portátil viejo y conecté el disco duro. El contenido era un caos. Cientos de archivos cifrados. Me tomó 1 hora y toda mi formación en informática. ¿Qué había tenido que ocultar a la pandilla para no levantar sospechas? Para romper la primera capa de cifrado, lo que encontré era mucho peor de lo que había imaginado. No eran solo drogas. Eran archivos de extorsión, sobornos, listas de nombres de políticos, jueces y policías corruptos. El grupo para el que trabajaba no era solo una pandilla callejera. Era una organización criminal con tentáculos en toda la ciudad. Y el disco duro era la llave de la caja fuerte. Si entregaba esto a la policía, me arrestarían a mí. Si lo guardaba, me matarían a mí y a Sofía. Tenía que ser inteligente. Tenía que ser el artista que siempre fui. Pasé las siguientes horas filtrando los archivos, eligiendo estratégicamente la información más incriminatoria, sin exponer mi papel en la cadena. Creé un paquete de datos y lo subí a una cuenta anónima en la web oscura, programada para publicarse automáticamente en 24 horas. Un ataque de distracción. La idea era que la pandilla pensara que alguien más había robado la información, que se mataran entre ellos mientras yo desaparecía luego. Tomé la información más delicada, la que exponía directamente al jefe, y la grabé en una memoria USB. La puse en un sobre, sin remitente, y la tiré en un buzón de correos al azar en una ciudad diferente, dirigida a un periodista de investigación independiente que conocía por nombre y reputación. La esperanza era que, al recibir un paquete sin remitente, se tomara el tiempo de investigarlo. Tardaría días, tal vez semanas, pero era mi única oportunidad de hacer justicia. Cuando salí del cibercafé, el sol estaba saliendo. Era un nuevo día y yo era un nuevo hombre, un fantasma. Daniel había muerto. Tomé el primer autobús que pude, sin mirar el destino. Con mi nueva identidad en el bolsillo, me alejé de la ciudad. El viaje fue una neblina de culpa y miedo. La imagen de Sofía dormida, la nota en su almohada, la foto de ella con un círculo rojo. Todo se repetía en mi mente como una película de terror. Pasaron 24 horas. Estaba en una parada de autobús a 500 kilómetros de mi casa cuando encendí el teléfono desechable para ver las noticias por última vez. El caos se había desatado. Que el primer artículo era sobre un hackeo masivo que había revelado la corrupción de la policía local. Había nombres, fechas, transacciones. Era exactamente el incendio que había encendido. La ciudad estaba ardiendo. El segundo artículo era sobre una purga en el mundo criminal. Habían encontrado al jefe de la cicatriz muerto en su almacén. Múltiples disparos. Los hombres que me perseguían se habían matado entre ellos, luchando por el disco duro que yo había robado. Mi plan de distracción había funcionado mejor de lo que esperaba. Y luego, el tercer artículo, el que hizo que mi mundo se desmoronara por completo. Un titular simple: Brutal, estudiante de fotografía desaparecida tras la huida de su novio en medio del escándalo de corrupción. Mi corazón se detuvo. Sofía, la nota. Mi mentira, ella no había creído que la había dejado por otra. O si lo hizo, no le importó. La noticia decía que la policía la había interrogado varias veces y que ella había negado saber algo. Y luego, una semana después de mi partida, simplemente desapareció. Las autoridades la vinculaban con mi fuga. Pensaban que era mi cómplice o que yo había vuelto a por ella. Mi plan había funcionado para protegerme a mí, pero no a ella. La foto. La palabra garantía, me di cuenta, con una punzada de dolor tan intensa que me hizo gritar en el silencio de la terminal de autobuses. La foto no era una amenaza de lo que harían si yo fallaba. Era una confirmación de lo que ya habían hecho. Me habían estado usando a mí, sí, pero también la habían estado usando a ella. La información en el disco duro no era lo único que el jefe quería proteger. La información que el jefe había obtenido de Sofía. Me levanté y corrí a la calle. No sabía dónde ir.
Mi nueva vida como fantasma había durado un día, pasé el año siguiente buscándola. Sin dinero, sin contacto con nadie, moviéndome de ciudad en ciudad, durmiendo en albergues, trabajando en trabajos de Busqué en la web, en archivos policiales, en la web oscura. Nada. Ni un rastro. A veces pensaba que estaba muerta, y ese pensamiento me paralizaba. Yo la había matado. Yo había traído esa oscuridad a su luz. Un año y medio después, estaba en un pueblo de la costa, trabajando de camarero, cuando vi algo en la televisión local. Un segmento sobre un refugio de animales que había sido financiado por un donante anónimo. Al final del reportaje, la cámara hizo un paneo rápido por el interior del refugio, y por un segundo vi un rostro. Era ella, Sofía. Pero diferente, llevaba el pelo más corto, no sonreía y sus ojos habían perdido esa luz. Pero era ella, estaba viva. Dejé caer la bandeja y salí corriendo. No sabía dónde estaba ese refugio, no sabía nada, solo que estaba viva. Pasé la noche en la estación de tren, bebiendo café y planeando. Tenía que verla, tenía que hablarle, tenía que decirle la verdad. A la mañana siguiente, usé mis ahorros para tomar un tren a esa ciudad. Llegué al refugio y la vi en el patio, dándole de comer a un perro. Estaba sola, me acerqué. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Sofía se dio la vuelta lentamente. Sus ojos me encontraron. No había sorpresa en ellos, solo un vacío frío. Daniel, dijo, sin inflexión, como si estuviera leyendo mi nombre de una lápida. Tienes que irte. Me tomó un segundo procesarlo. ¿Qué? No. No me voy, vine a buscarte, te he buscado por todas partes. Lo siento, todo fue por la pero te juro que yo lo hice para protegerte. Se acercó a mí y por primera vez en 2 años vi una chispa en sus ojos, pero no era la luz de antes. ¿Era fuego en protegerme? Su voz era un susurro peligroso. ¿Sabes lo que pasó después de que te fuiste? ¿Sabes lo que me hicieron a mí para encontrarte? No, Daniel, no lo sabes. Me miró de arriba abajo, con desprecio. La pandilla me encontró. No creyeron la nota. Pensaron que yo sabía dónde habías escondido el disco duro. Me tuvieron en ese almacén durante 3 meses. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo, sintiendo náuseas. No, no, no. Lo siento, por favor. Lo siento. Ella se arrodilló y su rostro estaba a centímetros del mío. Su aliento olía a menta. Me torturaron, Daniel. No físicamente. No al principio. Me obligaron a ver los videos que habías estado distribuyendo. Los videos de la corrupción, las muertes, todo. Me obligaron a ver cómo la gente que tú habías delatado estaba arruinando la vida de otros. Y luego, me obligaron a entender que tú eras el mensajero, el que había llevado todo eso. Eras parte de ello. El artista. El que gritaba sobre la honestidad. ¿Honestidad? Ella se puso de pie y me miró desde arriba. La policía me encontró. Me interrogaron por meses. Me acusaron de ser tu cómplice. Tuve que vender hasta la última pieza de mi equipo, mi cámara, todo, para pagar a un abogado que me sacara de eso. No tengo nada, Daniel. No soy nadie. Mi vida terminó el día que me dejaste esa nota. Me levanté, sintiendo un dolor profundo, físico. Yo hice lo correcto. Hice caer a toda una organización. Y te salvé la vida. Ella sonrió. Una sonrisa triste, amarga. ¿Me salvaste? No, Daniel. Te salvaste tú. Yo ya no soy la Sofía que conociste, la que amabas. Esa Sofía murió en ese almacén. Y tú eres el que la mató. Me dio la espalda y empezó a caminar hacia el refugio. Vete, Daniel, y no vuelvas a buscarme. Si lo haces, llamaré a la policía. No voy a volver a arriesgar mi vida por el hombre que me traicionó. Mi única garantía es que tú estés lejos de mí. Ahí estaba la verdad. Desnuda, cruda. Yo era el héroe en mi propia historia, el sacrificado. Pero para ella, yo era el villano. El hombre que la había usado, la había puesto en peligro y la había dejado. La miré irse, su espalda recta, su paso firme. Se había convertido en la mujer más fuerte que jamás había conocido. Y esa fuerza era el muro que ella había construido para no volver a dejarme entrar. Volví al andén. Tomé el tren de vuelta a ninguna parte. Nunca volví a verla. Esa es mi confesión. Hice caer a una de las organizaciones criminales más grandes de la ciudad. Fui responsable de la purga de docenas de policías y políticos corruptos. Mi acción tuvo un impacto. Fui un héroe anónimo. Pero al mismo tiempo, fui el responsable de destruir a la persona que más amaba. Destruí su vida, su futuro, su alma. Y la obligué a elegir entre el amor y la supervivencia. Ella eligió sobrevivir y yo la perdí para siempre. Ahora vivo con un nuevo nombre, en una ciudad diferente. Doy clases de arte en una escuela comunitaria. Soy un buen hombre, honesto. Pero cada vez que me miro al espejo, solo veo la sombra de ese chico neurótico y cobarde que eligió mentir y huir, creyendo que su amor por ella era suficiente justificación para la traición. No lo era. Y el silencio que llena mis noches es el sonido de la luz de Sofía que se apagó y el eco de la promesa que rompí. Estoy a salvo, sí, pero cada día es una prisión, y no hay fianza para lo que hice. Fin de la historia.